Antes de comenzar esta historia, comenta de dónde estás viendo. Y si quieres más relatos como este, humanos, profundos y reales, ya deja tu like y suscríbete al canal. Ahora escucha con atención, porque lo que le pasó a Lina ese día cambió todo. El sol ni siquiera había roto la línea de las colinas secas cuando Lina fue atada por su propio padre y dejada frente a 3 hombres sentados bajo una lona improvisada. Ninguno de ellos parecía particularmente molesto por la situación. Algunos observaban en silencio, otros masticaban restos de pan viejo como si fuera solo una más de esas transacciones de ganado. Lina no lloraba. Hacía tiempo que no lloraba. El miedo que una vez intentó gritar, ahora solo se escondía en los pliegues del estómago. Tenía 17 años y no recordaba la última vez que alguien la llamó por su nombre. Allí no era Lina, era una deuda. Elías Bojorquez apareció por casualidad. Había venido a buscar un saco de sal y otro de maíz para el rancho. Llegó montado a 1800 caballo cubierto de polvo, con la mirada baja y un sombrero gastado. Era conocido por ser callado, viudo desde hace muchos años, hombre de tierra y silencio. Pero fue al bajar del caballo cuando algo cambió. Vio a la niña, vio sus muñecas marcadas, la mirada fija en el suelo, la actitud de quien ya ha aceptado demasiado. No dijo nada de inmediato, solo observó. Y en ese instante, sin que nadie lo pidiera, sacó el dinero que llevaba en el bolsillo y pagó la cantidad. No preguntó su nombre, ni dijo el suyo. Solo cortó la cuerda con su propia navaja y dijo, «Vamos». Lina no respondió. Ni un sí, ni un no. Simplemente fue. Porque en ese momento, cualquier cosa era mejor que quedarse. Subió al caballo como si no tuviera cuerpo. Durante el camino hacia el rancho, Elías no preguntó nada. Y Lina, que ya había memorizado la mirada de los hombres malos, se dio cuenta de que la suya no intentaba invadirla. Era extraño. Nadie exigía, nadie amenazaba, nadie tocaba. Cuando llegaron, él le mostró dónde estaba el agua, dónde podía dormir, dónde estaba el pan. Dijo que no tenía patrón ni cadena. Y se fue a cuidar los cerdos. Lina, por primera vez en años, durmió sin cerrar las rodillas. A la mañana siguiente, Lina despertó con el olor a café y tierra mojada, aunque no había señales de lluvia desde hacía semanas. El olor venía de la cocina rústica, donde Elías había dejado la cafetera sobre la estufa de leña y 2 trozos de pan duro junto a un vaso de barro. No había nota ni órdenes ni preguntas, solo eso. Lina se quedó parada varios minutos, observando la escena como si fuera una trampa. Cuando finalmente mordió el pan, no fue por hambre, fue por curiosidad. Y cuando lo mordió, sintió culpa. Ya no sabía recibir nada sin tener que pagar con el cuerpo, pero nadie apareció a cobrar. Elías pasó el día callado, como siempre. Podaba ramas, limpiaba los bebederos, organizaba las riendas. De vez en cuando miraba a un lado y veía a Lina barriendo el piso del porche con una dedicación casi compulsiva. No era un gesto de ayuda, era defensa. Mantener las manos ocupadas, la mirada atenta, los pasos contenidos. Ella todavía esperaba el momento en que todo cambiaría, en que él mostraría las garras, en que llegaría el precio. Pero no llegó, y eso por sí solo la ponía desconfiada. El silencio de él era tan ensordecedor como los gritos que había conocido toda su vida. Al atardecer, cuando la luz anaranjada comenzaba a tocar las montañas secas, Lina salió a buscar leña. No fue una orden, fue costumbre. Caminó por el sendero de piedras y cactus como si ya supiera el camino, y al volver encontró a Elías en el porche, sentado, afilando una hoja. Ella se detuvo, esperando una orden. Él solo levantó la mirada y dijo, «Si quieres dormir aquí adentro hoy, puedes. Va a enfriar». No era una invitación dulce, ni tampoco una amenaza. Era solo una frase. Lina asintió con la cabeza y entró.
Durmió otra vez, sin cerrar las rodillas, y eso, sin darse cuenta, empezó a doler más que los castigos que ya conocía. El cuerpo estaba libre, pero el alma todavía esperaba golpes. Solo al tercer día preguntó si la devolverían. La pregunta salió seca, entre el lavado de los utensilios y el cambio del agua de los animales. Elías estaba de espaldas, revolviendo la sal para los cerdos. Se detuvo un instante, pensó, y respondió: «No soy dueño tuyo, niña, pero mientras quieras quedarte aquí, quédate. Nadie te va a buscar sin pasar por mí». La respuesta no la calmó, la confundió. Estaba tan acostumbrada a la lógica del dominio que la libertad parecía un truco. Pero esa fue la primera noche en que durmió con la puerta solo entreabierta, y cuando despertó, había una manta doblada al lado de la cama. Alguien la había dejado ahí, y por más simple que fuera, eso decía: «Existes». Lina empezó a repetir los mismos gestos todos los días, casi como un ritual. Barría el porche antes de que saliera el sol, lavaba los trapos en el tanque de piedra, recogía los huevos de las gallinas. Nunca preguntaba nada, nunca sonreía, pero tampoco retrocedía cuando Elías se acercaba para mostrarle algo. Poco a poco, el rancho dejó de ser un lugar de espera para convertirse en un espacio de supervivencia digna. Elías nunca tocaba sus cosas, nunca entraba al cuarto sin tocar la pared antes. Era como si dijera sin palabras: «Aquí no debes nada». En una tarde en la que el viento trajo olor a humo de las montañas lejanas, Elías limpiaba el viejo rifle apoyado en la pared cuando notó a Lina observando en silencio. Sus ojos se detuvieron en el movimiento firme de sus manos, en cómo manejaba el arma con respeto. Sin mirarla directamente dijo: «¿Sabes usar esto?». Lina negó con la cabeza. Él no insistió, pero al día siguiente dejó el rifle descargado sobre la mesa y se fue a cuidar los cerdos. También dejó 5 cartuchos y un blanco de madera clavado en el fondo del corral. Lina entendió el mensaje. Él no quería que matara a nadie. Quería que supiera protegerse. Durante 2 días, Lina no tocó el arma. Pero por la noche, cuando el silencio tomaba el rancho y los recuerdos amenazaban con engullirlo todo, caminaba hasta el blanco solo para mirarlo fijamente. Al tercer día, tomó el rifle. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos. El primer disparo no acertó nada. El segundo, tampoco. Pero en el cuarto, la madera crujió. Elías vio todo desde lejos, sin decir palabra. Solo recogió los cartuchos usados a la mañana siguiente y dejó otros 5. Así era como él hablaba, con gestos. El clima cambió cuando, en una mañana bochornosa, 3 figuras aparecieron en la entrada de tierra apisonada. Venían a caballo, con ropa oscura, postura de quien se cree con derecho a mandar. Uno era el pastor Alcántara, conocido por ser más político que piadoso. Al lado, el comisario local, que sabía hacer la vista gorda cuando convenía. Y por último, Caleb Ábalos, el hermano del hombre que había apostado por Lina. Caleb hablaba alto, escupía al suelo, llamaba a Elías «viejo sordo». «Venimos a buscar lo que es nuestro», dijo señalando a Lina como si señalara a una mula. Elías no alzó la voz, solo dijo: «No hay nada aquí para ustedes, y si quieren volver, traigan papel de juez». El comisario sugirió 7 días para resolver, pero todos sabían que eso era solo una amenaza postergada. Lina observaba todo con el cuerpo firme, pero los puños cerrados bajo el paño que usaba como delantal denunciaban la tormenta que nacía dentro de ella. Después de la visita de los 3 hombres, el rancho cambió. El viento parecía más seco, las gallinas más inquietas, hasta el sol parecía más implacable. Lina no dijo nada, pero empezó a dormir con el rifle cerca de la cama. Elías tampoco comentó. Solo reforzó las cerraduras de la puerta principal y encendió el farol con más frecuencia.
El rancho, que ya estaba hecho de silencio, se volvió una casa de escucha. Cada sonido afuera adquiría otro peso, y aún así no se dijo ninguna palabra de miedo, solo una espera muda, como si ambos supieran que vivían un intervalo entre dos choques. Al segundo día, después de la amenaza, Elías llevó a Lina a un campo abierto, más lejos del rancho. Llevaba un saco con latas vacías y algunos trozos de madera. Instaló todo en filas y le entregó el rifle. «Si vas a tener miedo, que sea con preparación», dijo. Lina no dudó. Los disparos salieron con más firmeza que antes. Acertó 2 latas, erró 3 y después acertó 2 más. Sudaba, pero no desviaba la mirada. Al final, Elías solo dijo: «Tienes puntería». Fue la primera vez que un hombre le dijo algo que no la menospreciaba. No alababa su belleza, no comentaba sobre su cuerpo, solo reconocía su habilidad, y eso quedó en ella como una brasa discreta. Quemaba, pero calentaba. Al regresar al rancho, Lina se detuvo en la plantación que intentaba brotar entre la sequía. Se arrodilló y empezó a arrancar malas hierbas. Elías observó desde lejos. Poco a poco, ella empezó a cuidar la tierra como si fuera suya. Limpiaba los canteros, separaba semillas, colocaba estacas nuevas. Elías trajo madera para reconstruir juntos la cerca caída. Mientras martillaban los clavos, él dijo: «Esto aguanta unos buenos años». Y Lina respondió, por primera vez sin bajar la cabeza: «Nosotros también». Fueron pocas palabras, pero pesadas, como diciendo: «Estoy aquí, y no soy solo lo que me hicieron». Por la noche, ella preparó pan, no como sirvienta, ni por obligación, simplemente porque quiso. Amasó la masa con las manos limpias, usó el horno de barro, se quedó de pie hasta tarde cuidando el fuego. Cuando Elías despertó, había un pan aún tibio sobre la mesa y una hoja de papel con una sola palabra escrita: «Lina». Fue la primera vez que firmó algo, que se nombró, que se declaró viva por voluntad propia. Y Elías, al ver eso, solo miró la puerta de su cuarto y dijo bajito: «Bienvenida». Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad que para Lina era casi dolorosa. La paz, cuando no se está acostumbrado, da miedo. Cualquier ruido era un posible retorno, cualquier silencio demasiado largo, una trampa. Aún así, ella continuaba. Regaba las plantas, alimentaba a los animales, limpiaba los objetos con cuidado. Ya no lo hacía por obligación, sino por construcción. Elías observaba sin invadir. Sabía que ella no volvería a ser normal, y tampoco quería que lo fuera. Lo que veía allí era algo más fuerte que una recuperación. Era una reinvención lenta, digna, verdadera. Al 4.º día de espera, Lina limpiaba el galpón de las riendas cuando encontró una vieja caja de madera. Dentro había cartas antiguas, pedazos de tela bordada, una cinta azul ya desteñida y un broche en forma de cruz. Era cosa de la mujer que Elías había perdido hace mucho tiempo. Ella no tocó nada, solo cerró la caja con respeto y la colocó en el mismo lugar. Por la noche, Elías entró al galpón, vio la caja intacta y no dijo nada. Pero supo que ella la había visto. Supo porque al día siguiente encontró una pequeña flor silvestre sobre la tapa de la caja. Un gesto pequeño pero lleno de significado. Era el silencio de Lina diciendo: «Vi tu dolor y no lo invadí». El 5.º día llegó con viento caliente y olor a monte quemándose a lo lejos. Lina miraba el horizonte con ojos más atentos, como si esperara ver polvo levantarse. No dijo nada, pero Elías lo notó. Decidió enseñarle cómo apagar focos de incendio, cómo identificar la dirección del viento, cómo usar las palas de hierro colgadas al lado del rancho. El fuego no se controla, solo se respeta, dijo. Lina escuchaba concentrada, llevaba dentro suyo sus propios incendios y al escuchar sobre el fuego de la tierra parecía entender mejor el fuego del alma.
Esa noche, Lina soñó con su madre, un sueño simple, ella llegando, abriendo la puerta y diciendo que estaba cansada, pero viva. Despertó sudando, con el corazón acelerado, el cielo aún estaba oscuro. Se levantó, se cubrió los hombros con el chal y fue hasta el corral. Se sentó en la cerca y se quedó mirando. Al vacío, Elías se acercó despacio, respetando la distancia. ¿Está todo bien?, preguntó. Ella pensó en decir sí, pero prefirió la verdad. Soñé con ella. Fue la primera vez que habló de su madre, y fue la primera vez que Elías se sentó a su lado, sin decir más nada. Solo se quedaron allí, dos cuerpos cansados, frente a un cielo que aún no clareaba. Al sexto día, la tensión se extendió como polvo antes de la lluvia. El cielo estaba bajo, el aire pesado. Lina pasó la mañana mirando el camino de tierra, barriendo el porche sin necesidad. No era miedo a lo que podría pasar, sino a lo que podría volver. El rancho parecía demasiado pequeño para tanta espera. Elías lo notó. Tomó dos sillas de madera, las puso una al lado de la otra a la sombra del galpón y dijo: «Hoy solo esperamos sentados». Lina se sentó. Por primera vez en mucho tiempo se permitió parar. Los dos estuvieron lado a lado, sin decir mucho, solo escuchando el sonido de las cigarras y los pensamientos que no necesitaban ser hablados. Por la tarde, una nube de polvo apareció en el camino. Lina se levantó de un salto, con el rifle en las manos. Elías puso la mano en su hombro. «Calma», dijo, y entonces vieron. No eran los hombres, era una mujer, cabello recogido, rostro quemado por el sol, ropa gastada. A cada paso dejaba atrás el peso de años. Era Mara, la madre. Lina no se movió, no corrió, no lloró. Solo se quedó allí, inmóvil, como si el cuerpo aún no creyera. Mara se detuvo frente a ella, con los ojos llenos de agua. «Vine a buscarte». La voz salió temblorosa. Lina guardó silencio unos segundos. Luego, como si despertara de un sueño, dio un paso y otro, y entonces se lanzó en los brazos de su madre, como si fuera la última oportunidad de volver a ser hija. El abrazo fue largo, silencioso y urgente. Elías observó desde lejos, respetando el momento. Mara estaba delgada, con los huesos visibles, pero había firmeza en sus ojos. Contó entre pausas que había huido del padre de Lina hace semanas, que pasó hambre, que caminó por caminos de tierra preguntando por un rancho donde habían dejado a su hija. Dijo que no sabía si la encontraría viva, pero que tenía que intentarlo. Lina la escuchaba con ojos húmedos, pero serenos. Ya no era la niña asustada que había sido llevada atada. Era alguien que aprendió a mantenerse en pie, y allí, frente a su madre, comenzó a entender. El pasado la había lastimado, pero no la definía. Por la noche, los tres compartieron el mismo pan. Lina preparó café. Mara se bañó, se puso ropa limpia que Lina le entregó con cuidado. El rancho parecía más grande, como si la presencia de la madre abriera nuevos cuartos invisibles. Cuando se sentaron a la mesa, Elías miró a Lina y preguntó: «¿Y ahora?». Ella respondió sin dudar: «Volvemos al rancho de ella, juntos, si usted quiere». No era un pedido, era una oferta. Elías asintió. No dijo sí ni no, pero al día siguiente, al amarrar las bolsas al lomo del caballo, llevó 3 mantas. Eso bastaba. El regreso fue silencioso, pero firme. Los senderos eran largos, el polvo se levantaba fácilmente, y cada paso del caballo parecía llevar parte de la historia que Lina dejaba atrás. Llegaron al pequeño rancho de Mara poco antes del anochecer. Era simple, con tablas sueltas, techo inclinado y olor a madera vieja mezclado con olor a monte seco. Pero era un hogar, uno que resistió el abandono, el tiempo y el dolor. Lina entró primero. Pasó los dedos por la pared como quien reconoce un escondite antiguo. Mara miraba todo con un cansancio que venía del alma.
y Elías, al fondo, solo depositaba los víveres con calma, como quien sabe que no necesita ocupar espacio para ser parte. Al día siguiente encontraron marcas de invasión, puertas forzadas, gallinas muertas, palabras escritas con carbón en el costado de la casa. «Propiedad no se roba», decía una de las frases. Era Caleb. Había pasado antes que ellas. Había dejado un mensaje. Lina miró cada detalle con atención, pero no se derrumbó. No lloró, no tembló. Solo limpió las palabras con jabón y cepillo, una por una, como quien borra el pasado con la fuerza de sus propias manos. Mara quiso llamar a la policía. Elías negó con la cabeza. «Aquí, quien hace justicia somos nosotros». Y Lina estuvo de acuerdo. La justicia que buscaba no era de uniforme, era de raíces. Al atardecer, los vecinos empezaron a aparecer. Primero llegó una mujer con una bolsa de harina. Luego, un joven trajo herramientas. Un niño dejó un pan sobre la cerca y corrió de vuelta. No decían mucho. Solo dejaban algo, miraban a los ojos y se iban. Era la comunidad posicionándose. Lina observaba cada gesto con sorpresa y desconfianza. No estaba acostumbrada a que la ayudaran sin cobrarle. Pero allí, la gente parecía entender que había algo más grande en juego. No era solo sobre ella, era sobre todos. Sobre no permitir que una niña fuera tratada como deuda. Sobre reconstruir con las propias manos lo que la violencia intentó borrar. Elías ayudó a reforzar el portón. Reorganizó la huerta e instaló un nuevo seguro en la puerta principal. Mara cuidaba la comida y lavaba la ropa como si lavar pudiera también curar. Lina, poco a poco, se reintegraba a ese pedazo de mundo. Plantó nuevas semillas, pintó una de las paredes con cal blanca, reparó el techo con pedazos de zinc que habían sido donados. Y por la noche, cuando todo parecía en paz, se sentó con Elías en el porche. No dijeron nada por un rato. Luego ella habló. «Si él vuelve, estaré lista». Elías respondió. «Lo sé. No se trataba de venganza. Se trataba de no tener más miedo». A la mañana siguiente, Caleb apareció, solo, montado en un caballo oscuro, sombrero bajo y mirada de dueño del mundo. No había nadie acompañándolo, ni comisario, ni pastor. Pensó que bastaba su presencia para retomar lo que consideraba su derecho. Se paró frente a la cerca, ni bajó. Gritó el nombre de Lina como si llamara a una vaca descarriada. «Ven, que no tengo todo el día». La voz era arrogante, llena de prepotencia. Lina salió de la casa, no con prisa, no con miedo, sino con firmeza. Vestía las mismas ropas simples de siempre, pero caminaba como quien no le debe nada a nadie. Elías y Mara quedaron en el porche, atentos. Ella se acercó a la cerca despacio. Caleb sonrió torcido. Sabía que este teatrillo no duraría mucho. Lina no respondió. Se paró a menos de 2 metros de él. Miró bien a los ojos. Se acabó. La voz era firme, sin rabia, pero con convicción. Caleb rió. «Tú me perteneces, niña. Tu padre me dio a ti». Lina respiró profundo. «Mi padre me vendió y tú compraste silencio, pero yo hablo ahora. Yo soy Lina Bojorquez y tú ya no mandas nada aquí». El nombre dicho en voz alta hizo que Caleb frunciera el ceño. Ya no era la niña callada, era una mujer con nombre, identidad y fuerza. Intentó bajar del caballo, pero un movimiento a su alrededor lo detuvo. Desde los lados del terreno empezaron a aparecer rostros. Los vecinos, las mujeres que trajeron harina, los hombres con las herramientas, incluso el niño del pan. Todos allí, de pie, mirando, sin armas, sin gritos, solo presencia. Y eso bastó para hacer pequeño a Caleb. Miró alrededor, comprendiendo que ya no estaba en un pueblo que bajaba la cabeza. Maldijo en voz baja, escupió al suelo, dio vuelta al caballo y se fue. Lina no sonrió, no celebró, solo respiró profundo. No era un final, era un comienzo. Al caer la tarde, Lina caminó hasta el fondo del terreno.
Había un rincón donde la maleza crecía alta. Allí clavó un pedazo de madera con su nombre escrito a cuchillo, Lina Bojorquez. Debajo una palabra, libre. No tenía que ser bonito, tenía que ser verdad. Elías se acercó y se paró a su lado. ¿Te quedas?, preguntó. Lina pensó un instante, miró la casa, la madre, la tierra. Me quedo. Elías asintió. Entonces yo también me quedo, por un tiempo. Fue el acuerdo más justo que hicieron. Ninguno salvaba al otro. Ambos solo permanecían, por elección. Los días que siguieron fueron tranquilos, pero no vacíos. Era como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo, más lento, más consciente. Lina empezó a despertarse antes del sol, no por obligación, sino por gusto. Cuidaba las plantas, revisaba los seguros de la puerta, alimentaba a los animales. Elías, siempre atento a lo necesario, hacía reparaciones en el techo, limpiaba instrumentos, construía con ella lado a lado. Mara, ahora más sonrojada, volvió a cocinar como antes. Un caldo espeso con olor a hogar, olor a madre. Con cada cucharada parecía devolverle a la hija algo que el tiempo le había robado. No hablaban mucho, pero había entre ellos un entendimiento nuevo. Estaban reconstruyendo algo sin nombre, pero con raíz. En una tarde seca, mientras arreglaba la nueva cerca de bambú, Lina oyó golpes suaves. Era el mismo niño que había dejado pan días antes. Traía en las manos un cuaderno viejo y un lápiz. Mi mamá dijo que puedes enseñarme a escribir. Lina no supo qué decir. Nunca había enseñado a nadie. Apenas había aprendido a escribir. Su propio nombre hacía pocos años, pero tomó el cuaderno, abrió en la primera página y escribió Sol. Luego dijo, empezamos por aquí. El niño sonrió. Se quedaron allí, en el suelo de tierra apisonada, trazando letras torcidas pero firmes. Era pequeño, pero era grande. Por primera vez, Lina pasaba algo que no era dolor. Las noches eran frescas, a veces frías, pero nunca más aterradoras. Dormía con la puerta solo entreabierta, el rifle en el armario y el nombre grabado en la madera del fondo, del terreno. El recuerdo del padre no desapareció, ni de los hombres que alguna vez la trataron como cosa, pero perdieron el poder de definir sus pasos. Ahora, ella definía. A veces, al mirar a Elías lavándose las manos en el balde o acomodándose el sombrero antes de salir, Lina sentía un tipo de respeto que nunca supo nombrar. Él no era padre, ni hermano, ni héroe. Era presencia, era tierra firme, era el tipo de hombre que enseña sin mandar, que queda sin atar. Y eso, para ella, era demasiado raro para ignorarlo. Mara comenzó a construir un pequeño gallinero con pedazos de madera que Elías encontró tirados. Lina la ayudaba. Mientras martillaban, intercambiaban pocas palabras, pero muchas miradas. Había dolor entre ellas, claro. Una historia larga de ausencias, miedo y supervivencia. Pero ahora también había gestos. Cuando Mara le ofreció a Lina un pañuelo antiguo, bordado a mano, con las iniciales de la abuela, fue como si dijera, «Eres de aquí». Lina ató el pañuelo en la muñeca, no como adorno, sino como raíz. Y en ese silencio de martillo y madera, las dos se reconectaban, no para olvidar lo vivido, sino para construir lo que aún faltaba vivir. Una noche, una tormenta rara cayó sobre la región. El ruido de los truenos partía el cielo, y el agua golpeaba fuerte las tejas. Dentro de la casa, Lina encendió 2 velas y las puso sobre la mesa. Elías acomodó los trapos en las ventanas, mientras Mara sellaba las grietas de la puerta con paños viejos. No había miedo, solo preparación. Lina miró la llama de las velas y pensó en el pasado, en las veces que las tormentas la asustaban sola, en los barracos donde nadie la cuidaba. Ahora era diferente. Tenía techo, tenía gente, y no tenía que fingir fuerza todo el tiempo. Cuando el viento golpeó más fuerte y la casa tembló, ella solo dijo, «Pasará», y pasó.
Al día siguiente el suelo estaba mojado, pero firme. El aire tenía olor a tierra viva. Lina caminó por el patio, recogiendo ramas caídas. Vio que la madera con su nombre había caído. Se quedó parada frente a ella un rato. Luego la clavó de nuevo en la tierra con más profundidad. No era solo un pedazo de madera, era un recordatorio. Ella permanecía. Cada gota de lluvia que había caído parecía lavar una capa más del pasado. Elías apareció a su lado con 2 estacas y alambre. Ayudó a reforzar la marca. «Ahora aguanta hasta viento fuerte», dijo. Lina sonrió por primera vez desde que llegó. No una sonrisa abierta, pero suficiente para decir, «Estoy aquí». En el 200 pueblo comenzaron a circular historias sobre Lina. Unos decían que había expulsado a Caleb con un hechizo, otros que estaba protegida por algún espíritu del campo. Pero los que la conocían sabían. Solo dijo no, y eso, en ese lugar, ya era más de lo que muchos podían. Niños empezaron a aparecer con más frecuencia. Uno quería aprender a escribir, otro traía flores. Una niña, de cabello corto, preguntó si podía ayudarla a pintar la pared del fondo. Lina aceptaba a todos con el mismo gesto. Un movimiento de cabeza, un espacio a la sombra, un pedazo de pan, sin paternalismo, sin orgullo, solo intercambio, porque ahora entendía, dar también era una forma de mantenerse entera. Elías empezó a salir menos. Prefería quedarse allí, ayudando a Mara con las reparaciones, organizando el pequeño taller improvisado en el galpón. A veces caminaba hasta el camino principal y volvía con alguna noticia. Una vez volvió con un par de botas para Lina. Eran usadas, pero enteras. «Para cuando quieras». «Caminar más lejos», dijo. Ella se las probó y quedó callada. Elías entendió. No todo gracias tiene que decirse en voz alta. Mara también notaba los cambios. Veía a su hija firme, entera, presente. Ya no era la niña vendida, era la mujer que decidía. En una tarde seca de cielo despejado, Lina decidió subir el cerro que quedaba detrás de la casa. Era un camino que evitaba desde pequeña, como si guardara algo que prefería olvidar. Pero ese día sintió que lo necesitaba. Subió despacio, con las botas que Elías le dio, el rifle a la espalda, pero sin intención de usarlo, solo por seguridad. En la cima, el pueblo se veía pequeño, rodeado de monte ralo, piedras y silencio. Allí se sentó en una piedra grande y respiró profundo. No había nadie cerca, y aún así habló en voz alta. «No soy lo que hicieron de mí», repitió 3 veces, y cada vez dolió menos. Al regresar, encontró a Mara sentada en la mesa con un paño de cocina en el regazo, cosiendo. Elías cortaba leña al otro lado del terreno. La casa estaba tranquila pero viva. Lina se lavó la cara, entró y tomó el cuaderno del niño que había aprendido a escribir. Escribió una frase. «Hoy subí el cerro y no encontré miedo». Cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y salió a ayudar al viejo con la leña. No hubo grandes celebraciones, ni necesidad. Era solo un día más, pero un día entero, lleno de pequeñas elecciones que antes parecían imposibles. Durante la cena, Mara dijo que planeaba reabrir la venta de huevos y verduras de la pequeña huerta. Elías sugirió arreglar el viejo carrito de mano. Lina dijo que podía pintar un cartel para anunciar. La conversación fue simple, sin alboroto, pero por dentro ella sentía algo acomodándose, como si finalmente todo estuviera en el lugar correcto. Por la noche, se quedó un rato más sentada en el porche, escuchando los sonidos del campo. Ya no esperaba lo peor. No se escondía. Por primera vez en años, Lina estaba entera dentro de sí. En la madrugada, despertó con un ruido leve. Un perro ladraba a lo lejos. Se levantó, miró por la ventana, nada, pero sintió paz. Volvió a acostarse, se cubrió con la manta y cerró los ojos. Antes de dormir pensó, si alguien toca la puerta otra vez, abriré, pero ahora sé decir no. Eso era todo.
La diferencia no era el lugar, era ella. Ya no se trataba de huir, era de permanecer y sobre todo de elegir. A la mañana siguiente, Lina despertó antes que todos. El cielo todavía estaba azul oscuro, casi negro. Salió sin hacer ruido, caminando hasta el fondo del terreno, donde la madera con su nombre seguía clavada. Tomó un pedazo de carbón y escribió debajo de la palabra libre una nueva, presente. Eso era lo que era ahora. No más pasado ni solo sobreviviente, presente. Allí, entera. Volvió despacio con el corazón ligero. Por primera vez sentía que no necesitaba correr de nada, ni probar nada. Bastaba convivir. Con el tiempo, todos la empezaron a llamar Lina Bojorquez, no por matrimonio, ni por adopción, sino porque ella eligió ese nombre como quien elige un nuevo hogar. Era la forma de honrar a quien la recibió sin invadirla, que la vio sin tomarla, que permaneció cuando nadie más se quedó. El apellido era menos sobre sangre y más sobre vínculo, sobre respeto, sobre construcción. Y el pueblo poco a poco entendió y respetó. Bojorquez ya no era solo un nombre de hombre, también era de una mujer que decidió existir. Lina nunca olvidó lo que vivió, pero aprendió a cargar sus dolores sin que la doblegaran. Las cicatrices estaban ahí, visibles en ciertos gestos, en ciertos silencios, pero ya no mandaban sobre ella. Seguía firme en la tierra, escribiendo, enseñando, sembrando. A veces, otras niñas llegaban a ella, con ojos bajos y historias difíciles. Lina escuchaba y solo decía, «Aquí nadie te compra». Esas palabras simples y secas tenían el peso de una promesa, porque ella sabía exactamente lo que era no tener elección, y ahora hacía cuestión de ser camino para quien lo necesitara. Elías se quedó, ayudaba en lo que podía, arreglaba cosas, contaba historias en voz baja a los niños. No era dueño de nada allí, ni se ponía como tal. Era un árbol viejo, de raíces profundas, que daba sombra. Mara reencontró a su hija y descubrió en ella una fuerza que no recordaba haber plantado. Juntas seguían, no como madre e hija perfectas, sino como dos sobrevivientes que decidieron vivir. Y todos los días Lina miraba ese pedazo de tierra y sabía, ese lugar no era un refugio, era hogar. Y así fue, que en un solo día que comenzó con amenazas y terminó con raíces, Lina dejó de ser moneda para convertirse en nombre. Dejó de ser miedo para volverse presencia. Y el mundo, a su alrededor, cambió también. Porque cuando una mujer se reconstruye por dentro, el suelo bajo sus pies también aprende a florecer.